6 de la tarde, entrada libre en Los Lagos. José Antonio Crespo, experto en temas de gobierno, relaciones iglesia-estado, escritor, el único que dijo que en el 2006 no sabíamos quién había ganado por la diferencia tan pequeña entre Calderón y López Obrador, que ahora nos presenta Trilogía de la Conquista, que lo trae el Instituto Sonorense de Cultura, Proyecto Puente y Los Lagos, para que usted vaya mañana 6 de la tarde en Los Lagos. Hay un evento importante, ahorita nos va a anunciar por acá la OCB hoy en Hermosillo, está aquí Paco García. Antes, Martín Barrón Cruz, especialista en temas de seguridad nacional del INACIPE. ¿Cuál estuvo la valoración? Me dice, tú como experto en materia nacional, va a entrar ya entra la Sedena a reforzar el norponiente Hermosillo, alrededor de 200 colonias, junto con la Secretaría de Seguridad, junto con la Policía Municipal, a patrullar las calles. ¿Cuál es tu valoración de acuerdo a los índices de seguridad y a los estándares en la materia, Martín Barrón Cruz? Hola Luis Alberto, buen día. Bueno, mira, esta serie de medidas, digamos, lo único que hacen es corroborar, confirmar, primero que nada, el fracaso de las Secretarías de Seguridad Pública. Es decir, que no tienen la capacidad de respuesta para poder realizar las funciones que tienen encomendadas. Primero. Segundo, esto nos habla del proceso de militarización que desde el año 96, es decir, que hace 20 y tantos años, se viene dando en el país. Es decir, los militares, la formación militar no es para la labor de policía. La función militar es para la guerra. La función policial es otra. Entonces, los militares, inclusive, te lo puedo decir con conocimiento de causa, no entienden cómo se hace o cómo se debe de hacer el uso de la fuerza, el uso racional de la fuerza en labores policiales. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen un adiestramiento militar para la guerra. Pues hay una diferencia notable entre una forma de actuación de las fuerzas militares con las fuerzas policiales. Entonces, creo que estos son los errores que se siguen cometiendo en nuestro país, que lo único que están haciendo y que van a provocar es mayor incremento de la violencia. ¿Por qué razón? Se ha demostrado en distintas ciudades del país y en estados que cada vez que se mandan más elementos, ya sea del orden federal o se incrementa la presencia, sobre todo, de elementos de la Policía Federal o del Ejército, durante los primeros meses aparentemente hay cierta calma, pero después, una vez que la delincuencia ha logrado medir, ha logrado ver cómo actúan, los incrementos de violencia son mayores, ¿no? Entonces, hay como que una escala ahí de violencia dada la presencia de las fuerzas federales. Y esto no lo digo yo, hay diversos estudios en diversas ciudades del país, ¿no? Entonces, ¿la presencia del ejército genera más violencia y violación a derechos humanos? También, o sea, por supuesto, y ese es uno de los grandes problemas. Digo, tortura, detenciones arbitrarias, violación a derechos humanos, todo eso se va dando, o sea, eso va acompañado de la presencia de las fuerzas militares. ¿Por qué razón? Insisto, porque las fuerzas militares, en el uso racional de la fuerza, ellos no ven este tipo de situaciones. Hay una normativa sobre el uso de la fuerza para ciertas operaciones militares, pero nada que ver con el uso racional de la fuerza policial. Yo te lo digo porque precisamente yo doy cursos sobre uso de la fuerza y muchas de las ocasiones, la inmensa mayoría de mis alumnos son militares, y cuando yo les pregunto cómo realizan una acción dentro de la labor policial, no la conocen, ni siquiera conocen el marco jurídico policial para las actuaciones policiales. Entonces, eso es preocupante. Precisamente por eso se dan violaciones a derechos humanos, por eso se viola el debido proceso, por eso se incrementa la tortura y por eso también hay mayor enfrentamiento con las organizaciones delictivas. ¿Por qué razón? Porque las organizaciones delictivas obviamente tienen votos de poder en distintas zonas, en distintas ciudades, donde pues actúan de manera impune y llega la presencia federal. Obviamente eso representa
digamos, un stand-by primero, y después, ya que sabemos cómo operan, qué es lo que están haciendo, entonces sí podemos responder, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a la autoridad? Porque la autoridad me dice, a ver, no están solos, van a ir en conjunto, van de respaldo, van de apoyo, no es que los vamos a dejar ahí, están junto con los... A ver, ¿qué le dirías tú? Digo, porque... Mira, Luis Alberto, aquí ¿cuál es el problema? Un militar no obedece órdenes de un civil. Es decir, siempre van a imponer o van a tratar de imponer la jerarquía militar. Aquí yo soy X o Y, desde oficiales hasta jefes, ¿no? Yo soy el que manda, yo soy el que decide. Y eso desde el año 96, cuando salieron las primeras tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia, donde avalaban precisamente la presencia militar en actividades policiales, se dio porque los militares no aceptaban que en ese momento, en el año 96, un civil fuera el que diera órdenes a la cúpula militar que estaba en seguridad. Y por eso salen las tesis jurisprudenciales. Entonces, quien no ha vivido el ámbito militar, pues obviamente ellos podrán decir que sí, ellos van a ir, ellos nada más van a ir de respaldo. No es cierto, porque hay un principio de jerarquía. Para empezar, son autoridades federales, y tú, policía municipal, vas a hacer lo que yo diga. Te vas a subordinar. Entonces, hay un terrible problema ahí en ese discurso. El discurso te puede decir una cosa, pero la realidad te va a decir otra. ¿Qué recomiendas por último, Martín, entonces? Mira, lo único que hay que hacer es precisamente reforzar todos los aspectos de la policía. Precisamente en Sonora, uno de los grandes problemas que se ha visto en los últimos años, y lo hemos comentado contigo a lo largo ya de los últimos años que hemos establecido este vínculo, ¿no? Resulta que Sonora pues tiene una baja, digamos, actividad de captación de personas que quieran ser policías en la misma región. Entonces, ahí tenemos un problema. La propia ciudadanía sonorense no confía, no quiere tampoco ser policía, y tampoco confía en la policía. Ese es un problema de la institución policial. Y recurrir al ejército es el problema. Lo primero que se tiene que reconocer es toda la enorme serie de fallas que hay en las corporaciones, no solo de Sonora, sino en muchos estados, donde la gente no confía en la policía. Y lo primero que debes de restablecer es la confianza. Policías ciudadanos y ciudadanos policías. Mientras no haya eso, todo va a seguir patas para arriba, ¿no? Revuelto y mezclando cosas. Te lo pongo muy sencillo, y ahí está el ejemplo. En Ciudad Obregón, por lo que se sigue viendo, en Ciudad Obregón sigue estando la revisión, aunque ya ahora es de otra manera, en un escáner, en manos del ejército. Ni siquiera en Tijuana, ni siquiera en Juárez, ni siquiera en Reynosa, aún hoy los militares te revisan. Sí hay presencia militar, pero ellos no están a cargo del escáner. Y ve cómo está Obregón, y ve cómo está el sur. Y ve cómo está Obregón. Martín, te agradezco mucho, te metí, la verdad, necesitaba reforzar contigo este análisis tan interesante que haces, porque para que vean pues que alguien que ha estudiado los procesos en todo el país, de hecho, ¿no? Es decir, Nuevo León lo dice, Tamaulipas, hay que tener mucho cuidado entonces, Martín. Sí, claro que sí. Con lo que vaya a hacer la autoridad. Gracias, buenos días. Vale, bye. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. Paco García, ¿qué nos vas a...? Hay un evento importante en la ciudad, ¿qué es? Muy buenos días, Luis Alberto, hoy somos anfitriones del PIBA. ¿Qué es el PIBA? Ahorita le voy a decir, vuelvo con Paco. Bueno, ¿PIBA qué es? Premio Internacional de Bachilleratos de la Anáhuac. Órale, qué bien. Y sede Hermosillo, hay alrededor de ¿qué? De 3,000 personas. Hoy esperamos a más de 3,000 personas llegando a casa. Vuelvo contigo, con Paco García y Memo Noriega en